De la última entrevista de María Corina con Carla Angola. Y vamos a escuchar, porque hay unas cosas que... Escuchamos. La Semana Santa fue igualmente dura para ti, porque en ese momento todo tu equipo prácticamente estaba siendo secuestrado. La Semana Santa pasada, justamente, ¿no? Sí. He pensado mucho en esos días. Los he revivido como si fueran hoy. Cada instante, cada minuto en la parroquia Sucre. Y, wow. Sí, María Corina, wow. Sí, sí. Lo recuerdo como que si hubiese sido hoy, sí. Sí, fue muy doloroso. Sí. Chica. Bueno, sigamos. Esto porque hay gente quien te quedó como con la inquietud cuando diste la entrevista a Don Junior y le dijiste que no querías botas en tierra, que tú no necesitabas las tropas estadounidenses para liberar a Venezuela. La gente dice, pero ¿cómo que no? Pero ¿cómo desechó la intervención militar? Y tú decías, no necesitamos en este momento una intervención militar, sino el law enforcement. ¿Puedes explicar la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? ¿Y por qué una crees que podría ser más efectiva que la otra? Esta fue una muy buena pregunta, aunque para mí muy simple, pero entiendo que como fue una entrevista en inglés con Donald Trump Jr. y aunque habían subtítulos después de los videos, hay mucha gente que no entendió el contexto entre la diferencia de, como dice Carla, una intervención militar extranjera y un law enforcement. Pero le voy a dejar que le responda a María Corina Machado y luego les digo yo lo que pienso. Lo que hay que terminar de hacer es lo que se ejecuta para que las estructuras criminales comiencen a fracturarse, dividirse y eventualmente ser derrotadas. El primer paso es cortarle las fuentes de financiamiento. Y eso es el law enforcement, la aplicación de la ley. En eso consiste, que la justicia funcione. María Corina estaba contando en este momento de la entrevista algo muy bonito, un cuento maravilloso, de verdad que suena muy bonito, pero que está muy distanciado de la realidad. No porque lo diga yo, lo ha dicho ella desde el 2014, desde el 2015, cuando acude precisamente, cuando se refiere a law enforcement, está hablando, obviamente, como en nuestro país la justicia no existe, porque si no, no estuviésemos en donde estamos, se refiere a la justicia internacional. Por eso es que ella ha recurrido de manera muy ingenua o de manera muy inepta a organismos en donde ella misma dijo que no han funcionado, porque son organismos que tienen muchísimas fallas. Entonces, precisamente tú vas a buscar soluciones en organismos internacionales que tú misma criticaste hace muchos años porque no resuelven los problemas que se supone que están encomendados para resolver. Aquí hablamos de law enforcement. Aquí hablamos de law enforcement si Vladimir Putin tiene orden de captura por la Corte Penal Internacional, porque María Corina con la Corte Penal Internacional, y está ahí y sigue siendo presidente. Eso no es garantía de nada. Vladimir Putin ha salido a países que incluso forman parte de la CPI y no ha pasado nada. Entiendo que en un mundo perfecto, en un mundo donde las cosas sí funcionen, que no haya tanta degradación a nivel global, podamos quizá pensar que otros países van a interceder cuando un país se encuentre en la situación como la de Venezuela, como la de Nicaragua, como la de Cuba, y podría seguir. Pero eso no es la realidad. Cuba ya lleva más de 60 años en donde está. Entonces, ¿qué me hablas de law enforcement? Pero bueno, sí, sigamos. El comentario, perdona que te interrumpa, es que las sanciones no tumban a regímenes. Y lo otro es que siempre se saca a discusión el hecho de que mientras Donald Trump, por ejemplo, le quita la licencia a Chevron y esos ingresos que tú decías de $4 le quedaban 3 a Maduro, ellos se quedan sin ese ingreso, pero le sigue entrando todos los años $8.200 millones por cocaína y por marihuana. Entonces, ellos siguen teniendo pulmón y oxígeno para mantenerse y alimentar estas 3 variables que tú dices a las que va el dinero. Bueno, Carla Angola no es de mi devoción, pero a mí me gustó que ella haya dicho este comentario. Me gustó muchísimo. Porque eran comentarios de la gente. Ella estaba tomando comentarios de la gente, los comentarios más reiterados, para poder decírselos a María Corina Machado. Y a mí me gustó porque ahí se vio un quiebre de la seguridad de que hay todo esto de Chevron y el tema de Chevron como si fuese un máximo logro, cuando se sabe que precisamente ellos no tienen ni una, ni dos, ni tres fuentes de ingreso. Ellos tienen múltiples fuentes de ingreso porque precisamente estamos hablando de criminales, y ellos no solo se abastecen del petróleo de la forma legal supuestamente para abastecer la represión, sino de dinero bien sucio e ilegal.
y eso es un dinero que no están cortando. Sigan viendo. Ahora, sin lugar a duda, nadie ha planteado que solamente con restringir las fuentes de financiamiento ilegal es suficiente. Es mucho más lo que tenemos que hacer. Obviamente que no es suficiente, ni nunca lo va a hacer, precisamente por lo que dice Carla. Tú puedes cortar esto con Chevron, tú puedes cortar tal trato con tal persona, pero igual ellos manejan otro tipo de economía, otro tipo de dinero en el cual tú no muy fácilmente lo vas a poder cortar. Y ese realmente es el grueso importante a cortar si al caso vamos. Sigan viendo. El aparato represivo, que es lo que al régimen le queda hoy, debe ser puesto en evidencia y puesto en tensión. O se amarran a un sistema criminal que va a colapsar y que va a salir, con lo cual ellos serán parte de aquellos que van a asumir esas consecuencias y a enfrentar la justicia, o lo dejan, o se salen y se salva. Y eso. Claro, porque ustedes han sido tan buenos dando garantías a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales que nos han querido apoyar durante la última década. Han sido tan buenos, ¿verdad?, en darle garantía a esa gente, pero tan buenos. Y por otra parte, decir que simplemente a las personas incluso que estén vinculadas al gobierno, ¿no?, que se pueden salir antes y se salvan, como que si no tuviese que hacerse justicia con esas personas, de igual forma. Girl, yo entiendo que you can have it all. Yo te puedo entender eso, no puedes tenerlo todo, ¿no? Hay un bien mayor. Te lo puedo comprender, te lo compro. No lo comparto. Las personas que hicieron mal, así se salgan antes de que llegase a caer hipotéticamente la tiranía, o se salgan después, tienen que pagar igual. Las únicas personas que deberían estar absueltas y protegidas por ustedes, que han fallado masivamente en eso, son a los que se han puesto del lado del pueblo y han sido traicionados tanto por la tiranía como por ustedes. Ok. Riesgo, el liderazgo que tú tienes y el liderazgo del presidente electo. El punto no es la confianza en una persona. Yo no puedo explicar lo que me reí la primera vez que vi esta entrevista, lo que me reí cuando llegó a ese punto. Denle un premio a la más evasiva. Yo lo que sí siempre le he reconocido a esta mujer es que ella sabe hablar, ella tiene muchísima preparación para este tipo de entrevistas y la manera de evadir la pregunta es sublime. Se la tengo que dar, es una realidad. Posible. ¿Cuál es la agenda de Capriles y de Rosales, María Corina? Eso se lo tiene que preguntar a ellos. Pero es importante. Es importante retratarlo. Yo creo que la gente está clarísima. Otra incongruencia. Si la gente está tan clarísima y tú también estás tan clarísima porque te están haciendo una pregunta muy específica, no te puedes hacer la boba. ¿Por qué no los echas al frente? ¿Por qué no hablas de esto que es tan importante? ¿Por qué no te divides completamente de esas personas y marcas la diferencia? Porque, según la consigna, esta vez es distinto porque somos distintos, demuestra que son distintos. Dile, estas personas están aliadas con el gobierno, estas personas son unos traidores, etc, etc, etc. Esto es lo que está pasando. Esta es la agenda de Capriles Radonsky y lo demás. Y los demás. Ah, no, eso no. Y no solamente una vez. Carla vuelve a presionar y ella vuelve a evadir. ¿Por qué será? Que Carrizo negoció. Es decir, negociaron con el régimen. Tú tienes esa convicción. Tuvieron que haber negociado con el régimen para que le levantaran esa inhabilitación. Pero nuevamente, yo no voy a especular. Ella no va a especular, claro, no lo va a hacer porque son sus amiguitos íntimos. Ella no lo va a hacer porque sabe que de esa agua capaz beberá. Lo más cómico es después le dicen tibio a uno que se habla de Capriles, uno que se habla de Leopoldo, uno que se habla de la mesa del día entera, uno que se habla de todo. Pero cuando María Corina se le pide echar al frente, básicamente eso es lo que estaba pidiendo Carla. Mira, Dino, esta persona está negociando de tu boca, ¿sí o no? Ay, bueno, pero es que yo no voy a especular. Ah, vale. Desde el secretario de Defensa que dice, America first, América primero, es las Américas primero. Aquí María Corina descendió a la locura porque todos los que sepamos más o menos de Estados Unidos sabemos que ellos se refieren a Estados Unidos como America. Y cuando ellos dicen America first, se refieren a Estados Unidos primero, América, no a las Américas. Y muy sutilmente, Carla lo pointea un poquito más adelante y se lo dice. Y los valores, sino que su prioridad en este instante es como hombre de negocios, como hombre que ahora está planteando el interés nacional, America First. America First, Estados Unidos primero, nacional, American. María Corina se desvirtuó e inventó otra cosa. Hay muchas cosas más de esta entrevista.
Pero bueno, muchachos, ¿qué opinan ustedes? Qué vaina, Marilú. A mí me caes bien, pero a veces caes de una manera tan tonta en tus propias contradicciones. Te hago la siguiente pregunta. Según tú, este régimen, si le cortan el flujo de ingreso petrolero, todavía tiene recursos provenientes de la corrupción, especialmente, bueno, según tú y según el par de genios del cual estás comentando sus entrevistas, y le queda pues todavía el tráfico de estupefacientes. Esto le permitió al régimen de Maduro subsistir durante la primera andanada de las sanciones. Ahora bien, yo no sé si tú tienes la menor idea de cómo trabaja el tema del narcotráfico en la región. Y cuando me refiero a la región, me refiero en todo lo que es el norte de Sudamérica. Yo creo que no. Yo creo que a pesar de que yo te veo que eres una muchacha dinámica, que lees, hablas bien el inglés, etc., yo creo que tú tienes una información muy superficial o muy de Google solamente en la materia. Déjame explicarte someramente lo siguiente. Venezuela no produce drogas. Ningún tipo. No al menos en unos niveles que sean relevantes y muchísimo menos para la exportación. El principal productor de drogas de la región y uno de los más importantes del mundo es Colombia. Y en la región le sigue Ecuador. Bolivia tiene también una producción importante y alguna parte de Perú también. Pero Venezuela fundamentalmente es el puerto para el tráfico de drogas. De esta manera, siendo así, y esto es algo reconocido por todos los organismos competentes en la materia, incluyendo la DEA, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no le cortó Duque el paso de la droga de Colombia a Venezuela para que Venezuela no pudiera seguir transitando o traficando esa droga y mandándola al exterior y sirviéndole de beneficio al régimen de Maduro, cuando era un gran enemigo Duque de Maduro, Duque y Uribe? ¿O es que tú crees honestamente y seriamente que el gobierno de Colombia no tiene control sobre el narcotráfico? ¿Ah? Y especialmente la derecha y extrema derecha colombiana. O sea, ¿tú en verdad crees que los únicos que trafican con drogas en el mundo es la izquierda? Son los comunistas, los comegorgojos y los rojos. Explícame. Fíjate una cosa para que tú sepas un poquito más del tema. La mayoría de la droga, o el 60% de la droga que entra a Estados Unidos, entra por el Pacífico. Seguramente tú sabes, porque eres una muchacha estudiada, que Venezuela no tiene ningún acceso al Pacífico. Colombia sí. Colombia tiene acceso al Pacífico y al Atlántico. Por Venezuela corre la droga que va hacia el este de los Estados Unidos, que es como un 40% de lo que entra, por Venezuela y por las costas colombianas, que donde incluso usan submarinos. Por cierto, el gobierno de Venezuela acaba de decomisar y está en una operación por donde van ya por 30 toneladas de droga que se estaba saliendo por La Guajira, y hay como 8 o 9 alcaldes detenidos porque una red donde estaban involucrados alcaldes, por cierto, del chavismo, en que hay como 3 de la oposición allí. O sea, estaban en conjunto, oposición y chavismo. Oposición, por cierto, de un nuevo tiempo, un nuevo tiempo que apoyó a Edmundo González Urrutia, pendiente de eso. Debo recordarte, Marilú, y te invito a que lo investigues, que hace poco la DEA, y mejor dicho, el gobierno de los Estados Unidos, hizo público unos expedientes que eran confidenciales, expedientes de la DEA, donde se estaban investigando el financiamiento por parte del narcotráfico a campañas
de Álvaro Uribe Vélez. ¿Ok? El mismo aliado de la señora Machado, de esa es la entrevista, que el día 12 de enero, ante el fracaso de la Machado, el día 9 de convocar la calle, intentó desde Cúcuta hacer una especie de levantamiento social también, a ver si él sí lograba levantar al pueblo venezolano, que no lo logró levantar María Machado ya no levanta nada en su vida, y pedir una intervención militar. Estaban desesperados. ¿Por qué tanto desespero, chicos? ¿Por qué será? ¿Será que algo de lo que dice el régimen de Maduro y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, con relación al narcotráfico y los intereses políticos en Colombia son ciertos? Yo creo que tienes que estudiarte un poquito la historia política de Colombia y sus largos vínculos con el narcotráfico. Y te darás cuenta de la cantidad de presidentes que siempre han estado bajo sospecha del narcotráfico. Lo que pasa es que como el narcotráfico está tan fuerte allá, y está tan metido en el poder judicial, no enjuician a nadie. Pero yo creo que tú tienes que estudiar un poquito la historia. Acuérdate de estas canas, porque cuando yo tenía tu edad, yo veía todo ese en Colombia y yo decía, coño, menos mal que eso pasa de aquel lado de la frontera, ¿no? Pero resulta que, te repito, Colombia domina el tráfico de drogas hacia Centroamérica y el Caribe y Estados Unidos a través del Pacífico, pero hacia Europa y hacia el este de los Estados Unidos y hacia el Caribe la sacan ellos por Venezuela. Ellos, ¿ok? Ahora bien, volvamos al principio de la historia. Si quieres cortarle el flujo de dinero al gobierno de Venezuela por Carlos, y eso es algo que le conviene muchísimo a la extrema derecha colombiana, porque no le trancó el flujo de narcotistas, porque de nuevo, ¿quién le entrega la droga a Venezuela para que el gobierno de Maduro tenga dinero? Los carteles colombianos. ¿Y quiénes controlan los carteles colombianos? Los políticos colombianos, mija. Los políticos colombianos. Por décadas nos hicieron creer que eso era exclusivo de la guerrilla, por lo tanto era de izquierda. Y resulta que nos hicieron creer un cuento de que crearon algo llamado los paramilitares, que eran para enfrentar a la guerrilla. No, era para compartirse el negocio del narcotráfico. Puede ser que haya sido la guerrilla y la izquierda las que le dieron vida al narco. Yo no te voy a decir que no. No conozco, hasta allá no me llega el estudio al respecto. Pero sí te puedo decir que después ellos lo emparejaron con los paracos. Y finalmente terminaron asociándose todos junticos, todos agarrados de la mano, porque el negocio daba para todos. Te recuerdo que el famoso narco Pablo Escobar Gaviria, averíguate, búsquete por qué se apellidó Gaviria y qué presidente colombiano era de apellido Gaviria para que tú veas. Llegó a ser candidato a senador en Colombia. El zar del cartel de Cali. Entonces, es tan infantil lo que estás diciendo y lo que están diciendo todos con relación al narco. Y yo te repito algo, yo no te estoy diciendo que los chavistas ni que los maduristas son unos sacrosantos. Lo que te estoy diciendo es que mientras vivan ustedes en ese mundo de mentiras, construyendo en base a falsos pisos de información, van a seguir cayendo y cayendo. Tú con tu información errada y aquella señora que tienes toda la razón. La entrevista fue una porquería. Pero tú, mi niña, también estás totalmente mal informada, como estás mal informada de los resultados electorales en Venezuela. Porque todavía aquí el chavismo, a pesar de que ha tenido una merma de gente, sigue teniendo un voto duro del 25%. Pero sobre todo tiene algo que no tiene la oposición, y mucho menos la de esta señora que tú tanto criticas. Organización. El chavismo tiene organización, tiene calle. No tienes idea del nivel de calle. No tienes idea de las escuelas de formación de jóvenes que hay. No tienes idea de las escuelas de formación para prepararse para ir a las Fuerzas Armadas. Así que te falta mucho.